Muy bien, pues vamos a empezar a analizar otro tipo de convertidor. Este tipo de convertidor, bien pues puede también ser un rectificador, pero vamos a analizar el modo inversor. Entonces vamos a ponerle como título convertidor inversor monofásico. Monofásico, entre paréntesis le ponen puente completo. Tipo back. O sea, es un reductor. Un inversor reductor. Y bueno, lo vamos a analizar como hemos estado analizando ahorita los convertidores de directa a directa. Son los mismos principios. Aplica aquí la aproximación de rizo pequeño, balance de volt segundo, balance de carga, etcétera. Entonces vamos con lo mismo. Entonces, fíjense bien, vamos a tener, como es un inversor, vamos a tener una fuente de directa aquí, ¿ah? Una fuente de directa VI. Y vamos a hacer el siguiente circuito. Vamos a poner una terminal 1 aquí y una terminal 2 por acá. ¿Sí? Y vamos a poner por aquí un interruptor que conecta la terminal 1 o la terminal 2. Esa es la restricción. Y luego por acá vamos a tener una resistencia que va a ser la resistencia de carga. Y luego por acá vamos a poner un capacitor. Un capacitor que no tiene polaridad. O sea, un capacitor bipolar. Y aquí ponemos otro conector. Este es terminal 1, terminal 2. Así está. Este es el inversor monofásico, como nunca antes lo han visto. Entonces, este es un capacitor y este es un inductor. Y bueno, pues igual, ponemos restricciones. Los interruptores, vamos a ponerle interruptor S1, S2, S1 y S2. Están conectados a la terminal 1 o 2, ambos. O sea que si S1 está conectado a la terminal 1, S2 está conectado a la terminal 1 de su lado. O si S1 está conectado a la terminal 2 de su lado, el interruptor S2 está conectado a la terminal 2 de su lado. Entonces estamos alternando entre las terminales 1 y 2. O sea, la idea es que este interruptor, si está conectado aquí a la terminal 1, este 2 está conectado acá a la terminal 1. Si este está conectado a la terminal 1 y este a la terminal 2, pues no habría voltaje aquí, cortocircuitaríamos este circuito, no pasa nada. El chiste es que si estamos conectados aquí, el inductor, si se fija, no le puse polaridad. Le puedo poner polaridad nada más por simple convención, pero veríamos que el inductor está conectado al potencial positivo de la fuente y que el interruptor 2 está conectado al negativo, y por aquí pues no hay nada de conexión. Y en el otro caso, pues este estaría conectado a la terminal 2, entonces el inductor estaría conectado al potencial negativo de la fuente y el interruptor 2 estaría conectado al potencial positivo de esta fuente de directa. Entonces estaríamos alternando entre el potencial positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, estaríamos alternando. Vamos a tener expresiones para esto que vamos a alternar, y estos convertidores utilizan una técnica
que ahorita les voy a mencionar, que se llama la técnica de emulación por ancho de pulsos senoidal, ¿verdad? O sinusoidal. En la simulación pues vamos a ver cómo rápido se construye eso y pues qué implicaciones tiene. Con el inversor trifásico esto se pone bastante interesante. Entonces bueno, son las cosas que hemos estado mencionando. Vamos a analizar pues casos igual, el caso donde está conectado al terminal 1 y el caso donde está conectado a la terminal 2. Entonces bueno, vamos a ponerle ahí, como lo hemos estado haciendo, voy a poner los pasos igual. Paso 1. Paso 1, analizar circuitos resultantes. Analizar circuitos resultantes. Entonces, si estamos conectados a la terminal 1, tengo yo todo este circuito de acá, ¿verdad? ¿Qué circuito eléctrico resulta? Pues una fuente de voltaje de directa VI que está conectada a un inductor y un capacitor. Y el capacitor está en paralelo con la resistencia de carga. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. ¿Qué polaridades toman? Pues estas de acá y estas de acá. Vamos a dejarle estas. Vamos a dejarle estas polaridades a todos los inductores, a todos los elementos. Si así las definimos, así las dejamos y ya. ¿Ya? Y especificamos pues que el tiempo en el que están conectados a la terminal 1 a la terminal 2 es igual D por TS, ¿verdad? Un tiempo del ciclo de trabajo del periodo en este circuito y el tiempo restante del periodo en el otro circuito, ¿verdad? Entonces definimos también un ciclo de trabajo como siempre. ¿Y qué obtenemos aquí? Sumatoria de voltajes, ¿para qué? Para el inductor, donde se encuentra el lazo del inductor, debe ser igual a 0. Entonces tenemos que el voltaje de entrada menos el voltaje del inductor menos el voltaje en el capacitor debe ser igual a 0. ¿Y qué? El voltaje del inductor es la inductancia, ¿por qué? La derivada de su corriente. ¿Sí? Despejando y resolviendo, despejando la diferencial y sustituyendo, ¿qué obtenemos? Que la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo es igual a el voltaje de entrada menos el voltaje en el capacitor, que sería el voltaje de salida también. Te voy a manejarlo como BC. Y igual, pues aquí obtenemos nuestra primera expresión. Sencillo, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo al inversor. Muy bien, y luego aplicamos sumatoria de corrientes. Aquí tenemos que entra IL, lo voy a poner con rojo. En este nodo viene entrando IL y que sale de estos nodos. Sale por estos, de este nodo salen estas corrientes IC e IR. Entra por aquí la corriente del inductor a este nodo y sale esta de acá. Entonces ahora aplicamos sumatoria de corrientes donde tengamos el capacitor, eso debe ser igual a 0. Entonces tenemos que la corriente IL entra menos la corriente IC menos la corriente que pasa por la resistencia. Y luego pues la corriente del capacitor es su capacitancia, la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Sustituyendo diferencial y despejando, obtenemos que la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo, que es la corriente que pasa por el capacitor, es igual a la corriente del inductor menos la corriente en la carga R, y esa corriente en la carga R es el voltaje sobre la resistencia. Esa sería mi ecuación 2A. Entonces ya analicé ahí rápidamente el circuito para ese caso. Vamos a, este no le puse, déjenme le pongo por ahí, caso 1. Ahora vamos para el caso 2. Caso 2, ahora ¿qué circuito resulta? Pues resulta esto de acá. Ahora, para el caso 2, nosotros tenemos que esto está conectado por acá y esto va así.
tenemos ahora este circuito, que está en rosa. Entonces, el circuito que resulta, si dejamos esa convención de signos a los elementos, tenemos ahora una fuente que está invertida, VI, y que por acá tenemos el inductor, y por acá tenemos el capacitor, y por acá tenemos la carga. ¿Sí? Hay capacitor más y más. R. Capacitor, inductor. Y hacemos exactamente lo mismo. Si sumamos voltajes, donde se encuentra el inductor, debe ser igual a 0. ¿Qué obtenemos? Aquí tenemos una caída, o sea, menos el voltaje de entrada, menos el voltaje en el inductor, menos el voltaje en el capacitor, debe ser igual a 0. ¿Sí? Y bueno, sustituyendo y despejando, obtenemos lo siguiente, que la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo es igual a menos el voltaje de entrada, menos el voltaje en el capacitor o el voltaje de salida. Y esa sería mi expresión 1b para el otro caso. Lo subrayamos y luego obtenemos sumatoria de corrientes igual a 0. Igual, aquí tenemos que la corriente IL entra y salen 2, IC, E y R. Entonces obtenemos por allí que IL menos IC menos IR es igual a 0, y que la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Sustituyendo y despejando, obtenemos que la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, que es su corriente, sería la corriente del inductor menos la corriente de carga, y la corriente de carga es el voltaje de salida o el voltaje del capacitor entre la resistencia. Y ahí está mi expresión 2b. Subrayamos y aplicamos paso 2, aproximación de rizo pequeño. Paso 2, aplicar aproximación de rizo pequeño. Aproximación de rizo pequeño. Entonces vamos a hacer una tablita en donde tengamos los casos, caso 1 y el caso 2. Y en esa tablita vamos a enmarcar el caso para el voltaje en el inductor. Voltaje en el inductor es su inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo, y la corriente en el capacitor, que es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. Entonces en el caso 1 el voltaje del inductor es VI menos VC, pero como ya estamos considerando aproximación de rizo pequeño, pues aquí tendríamos VI menos VC, el voltaje del capacitor. Y en el caso 2 tenemos menos VI menos VC, lo único que cambia pues es este negativo. Y para el caso de la corriente en el capacitor, para el caso 1 tenemos IL menos VC sobre R. IL, pero ya con mayúsculas, IL menos VC sobre R. Y luego tenemos que para el caso 2 es exactamente la misma corriente. Y tenemos el caso en el que sus diferenciales no cambian en los casos, entonces tenemos por ahí un filtro de segundo orden. Para esto pues ya sabíamos cómo calcular sus ¿cómo se llaman? Sus rizos. Muy bien. Vamos a aplicar ahora, lo único diferente que vamos a hacer ahora es calcular punto de operación.
Paso 3, calcular punto de operación. Calcular punto de operación, o sea, obtener V0 a que es igual, o sea, el voltaje en el capacitor. Entonces para eso vamos a aplicar volt segundo a el voltaje en el inductor, ABL. Y aplicar volt segundo es sacar el promedio del voltaje en el inductor. Ese promedio pues es del voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. Y un promedio se calcula con la integral, pues para calcular promedios, de 0 hasta el periodo de conmutación. Y del voltaje en el inductor, pero ya este voltaje es considerando aproximación de rizo pequeño, o sea, consideramos estos voltajes así constantes. Entonces, si lo hacemos así, fíjense muy bien lo que vamos a obtener. Hacemos la misma integral de 0 a dts, este es BI menos B0, o bueno, BC, el voltaje en el capacitor, por dt, más otra integral desde dts hasta ts de menos VI menos BC por dt. Entonces nosotros sabemos que el resultado de esta integral siempre se multiplica por un factor 1 menos dts, y que esta pues queda como dts de los resultados en sí. Y tenemos que esto debe ser igual a 0, este es el promedio, y al aplicar volt segundo, que ese promedio sea igual a 0, quiere decir que estamos en estado estable. Entonces 0 va a ser igual a 1 sobre ts, que multiplica el voltaje de entrada menos el voltaje en el capacitor por dts, más el voltaje de entrada, más menos el voltaje de entrada menos el voltaje en el capacitor por 1 menos d por ts. Aquí las ts se me van. Y expandiendo, y simplificando, obtenemos que 0 es igual a VI por D menos VC por D menos VI más VI por D, más VI por D, a ver si está bien, menos VC más VC por D. Ahí está, expandí y simplifiqué. Aquí tengo que menos BC por D, con más BC por D se va a ir, y que 0 es igual a, sumo estos dos, tengo VI, tengo 2 veces VI por D menos VI menos VC, es lo que me queda. Ya con mayúsculas, VI, VC, VI. Entonces aquí puedo factorizar el voltaje de entrada. Si lo factorizo me queda que 0 es igual a el voltaje de entrada por 2 D menos 1 menos el voltaje de en el capacitor. Y aquí viene lo interesante, pues tenemos que el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje de entrada multiplicado por 2 veces el ciclo de trabajo menos 1. Esta de aquí es la expresión que nos interesa. ¿Por qué? Porque si se fijan, para ciclos de trabajo mayores a 0.5, ¿qué obtenemos? VC es positivo, ¿sí? Imagínense, aquí tendríamos 2. Si el ciclo de trabajo fuera 0.6, 0.6 por 2 sería ¿cuánto? 0.6 por 2 sería 1.2,
Y 1.2 menos 1 sería 0.2, sería un número positivo. Y tendríamos un voltaje de salida positivo. Y para ciclos de trabajo menores a 0.5, tenemos un voltaje en el capacitor menor a 0, o sea, negativo. Este de acá es positivo y este de acá es negativo. A nosotros lo que nos interesa ahora es que el ciclo de trabajo lo variemos de entre 0 a 1A. Entonces, los valores del ciclo de trabajo menores a 5, vamos a tener un potencial negativo en el voltaje de salida, y mayores a 5 un potencial positivo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que variando el ciclo de trabajo, alternamos el voltaje de salida. Entonces ahora pues tenemos que variar el ciclo de trabajo para alternar en ese voltaje de salida. Aquí es donde entra pues qué tipo de modulación podemos nosotros aplicar. En este caso pues para obtener una alternancia en el voltaje de salida, ya que nos interesa el modo inversor de este convertidor. Bueno, para calcular las corrientes, pues es igual como le hemos hecho. Vamos a ver aquí el paso 4 ahorita rápidamente. El paso 3, el paso 4. Cálculo de rizos. Son expresiones que ya hemos obtenido, en donde pues nosotros sabemos que el incremento en la corriente del inductor pues es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida entre 2 veces la inductancia por el ciclo de trabajo y el periodo de conmutación. Y que en el caso para un filtro de segundo orden, en donde pues sus diferenciales en ambos casos no cambian, es la misma, teníamos que aplicar la siguiente ecuación que ya vimos en otras clases cómo se obtiene o cómo llegamos a esta, que tiene que ver con la carga del capacitor. Entonces el rizado en el voltaje del capacitor está asociado al rizado de la corriente en el inductor. Entonces por entre 8 veces la capacitancia. Entonces de esta forma podemos obtener un rizo en el voltaje y en la corriente que tenemos por ahí. Entonces, bueno, pues esta es la expresión a la que quería llegar en cuanto al inversor, y aclarar que para poder alternar en el voltaje tenemos que obtener ciclos de trabajos mayores a 0.5, voltaje positivo. Ciclos de trabajo menores a 0.5, voltajes negativos, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una forma de variar el ciclo de trabajo automáticamente. Y esa forma es aplicar una modulación que se llama, último le ponemos por ahí, para variar el ciclo de trabajo se aplica una modulación diferente, ¿sí? Se utilizará la modulación SPWM, ¿verdad? Que es sinusoidal PWM. Entonces esa sinusoidal PWM nos va a estar variando este ciclo de trabajo entre valores menores a 0.5 y mayores a 0.5, y esto va a hacer que se nos alterne el voltaje en la carga, en este caso el voltaje del capacitor. Y ya con eso nosotros logramos invertir la señal. Entonces, bueno,
Mañana hacemos un caso de simulación, proponemos un caso en donde calculemos rizos, construimos el circuito en Simulink, lo echamos a andar, comparamos rizos que sean y ya pues lo siguiente pues es la tarea, casos de simulación que ustedes hagan y con eso, ¿ya? Hasta ahorita, si se han dado cuenta, no les he explicado el principio de funcionamiento de las señales PWM, o sea, sabemos que ahí están, que activan los interruptores, pero no hemos visto su matemática de trasfondo. La matemática de trasfondo de esta modulación es muy importante porque esta señal es la que se conoce como la señal de control en la ecuación. Entonces esta señal de control en la ecuación es la que necesitamos para poder controlar los convertidores. Entonces eso lo vamos a ver hasta la siguiente unidad, que onda con las modulaciones. Ahorita nada las hemos construido en Simulink, en simulación física la han construido. Y pues bueno, ahí ven que es una comparación entre una triangular y entre una directa, y pues eso te da los pulsos y todo ese rollo. Pero bueno, pues hay matemática ahí complicada. Pero después la vemos. Entonces mañana vemos eso, lo construimos, lo simulamos, confirmamos rizos. Y pues que es una señal alterna y senoidal, que es la que nos interesa. Y con eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien.